Julio Camba, en su primera columna para ABC, explicó: «Yo necesito saber que el lector me conoce ya, que es indulgente con mis apasionamientos, que, acostumbrado a mis pequeñas paradojas, no va a tomarlas completamente en serio. Y que muchas veces, en lugar de enfadarse contra mí, va a sonreír afectuosamente diciendo: pero qué tonterías se le ocurren a este hombre». Jorge Bustos también escribe columnas, aunque no para ABC, sino para El Mundo, un mundo donde la opinión la dirige ese tal Bustos, aunque no es de Villanueva de Arousa, como Camba, sino de Madrid, aunque no nació en 1884, sino en 1982. Eso sí, Camba y Bustos son Sagitario, y sinceramente no sé si Camba era del Real Madrid. Jorge Bustos está claro que sí. Y seguramente quiere que le conozcamos, que le perdonemos cuando falle, que nos riamos de vez en cuando, y ante todo que le leamos a él, si es posible, al diario El Mundo, que tantas cosas buenas ha dado a la prensa española. Me han hablado de él, dicen que es un buen tipo, un hombre educado, inteligente, leído, trabajador, barroco, humanista, libre, provocador, si me lo permiten. Usa Twitter, aunque no es del agrado de todo el mundo en ese lugar. ¿Quién lo es, en realidad? Creí que lo leí de él, creo que lo leí de él, citando a Mark Twain, diciendo: «Cuando encuentras que estás del lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar profundamente». Y espero que podamos reflexionar, charlar o preguntarnos mutuamente en este programa. Jorge Bustos, bienvenido al cuarto programa. Muchas gracias, Carlos. Esto siempre impresiona mucho que el invitado nos traiga a su territorio, a la redacción del Mundo, que es una cosa que yo me quedo siempre muy impresionado. Hay mucha gente muy seria y siempre me asusto mucho con esto. Bueno, estás asistiendo a la confección de un periódico en tiempo real. O sea, esto es la redacción del Mundo y supongo que para la gente de la universidad debe ser un sitio medio mítico. Para mí es una mina, donde me pongo el casco todos los días y echo 8 horas confeccionando periódicos. Pero bueno, sí, estáis aquí, no porque haya sido una idea especialmente generosa mía, sino porque para mí es más fácil, con los horarios estos infames que tengo ahora, que vengáis aquí a que yo pueda desplazarme, pero me hubiera gustado acudir a vuestras instalaciones y ver cómo lo tenéis aquí montado. ¿De dónde viene lo de Bustos, el apellido? Pues los Bustos vienen de Burgos, de Castilla y León, y además es una familia que yo descubrí hace poco, indagando así un poco de historia heráldica de mi apellido, que están emparentadas, que tienen una relación con Francisco de Quevedo, porque si vais a un pueblo maravilloso de Castilla-La Mancha que se llama, los Bustos salieron de Castilla y León y llegaron a Castilla-La Mancha, se establecieron en un pueblo que se llama Villanueva de los Infantes, que es un pueblo precioso, cervantino, donde estuvo Cervantes también viviendo, y donde hay el consabido monumento a Don Quijote y Sancho, y donde está enterrado en su iglesia, en su plaza mayor, al lado del ayuntamiento, está enterrado Francisco de Quevedo, en una urna de plomo, en una capilla que se llama Capilla de los Bustos. Y los Bustos, no lo tengo del todo, no tengo del todo trazado el árbol genealógico, pero viene de ahí mi apellido, en teoría parece que viene de ahí mi apellido. Eran una familia noble de Castilla que acogieron a Quevedo al final de su vida, cuando ya estaba, digamos, de vuelta de todo, y escribía aquellos sonetos diciendo: me retiro a la soledad, con pocos pero doctos libros juntos, y fueron los que pudieron pagar el entierro de don Francisco de Quevedo con aquellas espuelas de oro que luego robaron, en fin. Y ahí está, en la Capilla de los Bustos, enterrado don Francisco de Quevedo para los restos. A ver si hacemos una exhumación como la de Franco y le podemos dar algo de publicidad al apellido. Ahora vamos con el presente y con todo lo que viene en el mundo. Si lo hubiesen dicho al Bustos, ese que estudiaba clásicas en la Complutense, que iba a acabar aquí, la redacción del Mundo, siendo jefe de opinión de ese diario, ¿si lo hubiese creído? A ver, yo estudié filología clásica porque yo quería ser... Bueno, estudié filología clásica porque me gustaba el griego y el latín, y como yo tenía un olímpico desprecio del pragmatismo y de la utilidad de una carrera a la hora de elegirla, pues tenía buena nota de corte y podía haber elegido cualquier cosa un poquito más práctica, pues me metí en filología clásica porque disfrutaba haciendo análisis sintáctico de frases en latín y griego. Esta es la triste realidad de mi repelente adolescencia. Lo que pasa es que luego, cuando empecé la carrera, empecé a leer siempre había leído mucho, ¿no? Pero ahí empecé a leer como un enfermo realmente, ¿no? Y entonces ahí, a los 18 años más o menos, ya sentí como ya la vocación literaria, ¿no? Las ganas de ser escritor. No periodista, aunque consumía un columnismo desde los 15 años, pero escritor. Lo que pasa es que me di cuenta también, y ahí empecé a contraer un cierto pragmatismo, que no se puede vivir de la escritura en España, ni ahora ni nunca, supongo, salvo unos pocos privilegiados que dan el pelotazo con una novela. Pero entonces me di cuenta de que el periodismo era la vía para
sobrevivir hasta poder dedicarte a escribir libros o incluso dedicarte exclusivamente a la escritura en periódicos, que ha habido grandes nombres de la historia de nuestras letras que han hecho toda su obra en periódicos y que para mí son referentes también. Entonces, poco a poco fui derivando hacia el periodismo sin estudiar periodismo. Yo decía filología, pasé a literatura comparada, me licencié y empecé a colaborar en revistas pequeñas y en periódicos locales, y de ahí salté a un periódico económico y luego de ahí a la precariedad y luego de ahí a la colaboración con algunas, hasta que al final en enero del 15 llego a esta casa y al cabo de 2 años y medio me nombran jefe de opinión y no sé si soy un jefe de opinión, para mucha gente supongo que ser un jefe de opinión poco ortodoxo, pero una de mis condiciones que yo puse antes de aceptar ser jefe de opinión del Día del Mundo es seguir un poco siendo como era antes de tener un cargo, digamos, más institucional como es el de jefe de opinión. Es decir, yo ante todo soy un escritor de periódicos, un columnista y un opinador, y me interesa la participación en la vida pública a través de la escritura, y luego intento hacer mi trabajo de jefe de opinión, que tiene mucho de, ya digo, de carpintería y de trabajo casi artesanal, de componer páginas, de entregar a una hora determinada, de encajar los textos de mis columnistas, de preparar los editoriales, las tribunas, o sea que es un trabajo con poco brillo en ese sentido, ¿no? La parte artesanal de ser jefe de opinión, y luego ya tengo mi otra parte de opinador, de tertuliano, de columnista. ¿Alguna vez has pensado, pues a lo mejor me tenía que haber quedado escribiendo libros o siendo profesor de no sé qué, pues este mundo es muy agotador y muchas críticas? ¿Sabes lo que pasa? Que eso de que tenemos lo que no, o siempre queremos lo que no tenemos, es no por tópico deja de ser cierto. Yo cada día que paso aquí, o sea, estoy muy agradecido, soy consciente del privilegio que supone ser jefe de opinión en un momento de polarización y de intensidad política brutal en España, y al mismo tiempo me agoto, o sea, es un trabajo agotador. Las dos cosas, es un privilegio y es agotador. Entonces hay muchos días en los que me gustaría encerrarme en silos, vestirme con saco y ceniza, borrar mi cuenta de Twitter, hacerme algún tipo de cambio de look, ponerme una capucha como en El nombre de la rosa y dedicarme durante 40 años a escribir la gran novela española. Pero como tengo un cierto sentido pragmático que desarrollé en esos años de universidad, pues intuyo que deberé lidiar toda mi vida con esa lucha entre lo literario, la vocación, el deseo de dejar alguna obra más o menos razonable a la posteridad, ¿no? Estas grandes palabras a las que luego uno va renunciando según cumpleaños, y la pasión por el conflicto político, por la opinión, por el columnismo. Entonces son esas dos vocaciones que tengo dentro y pues las voy conciliando como puedo. Bueno, antes del Mundo estuviste, os las cuento más o menos, ¿no? En Hace Prensa, en Grupo Extremo 21, en el Instituto de Madrid, en la Gaceta de los Negocios, y me han dicho, dile que te cuente anécdotas de la redacción de la Gaceta, como cuando teníais un pulpo de mascota en la redacción. A ver, ese es un libro que hay que escribir. Yo siempre se lo digo a mis compañeros de la Gaceta, que ahora están todos colocados en el Confidencial, en grandes periódicos, en grandes empresas, en La Sexta, en tal. Y siempre que nos reunimos para contar anécdotas de lo que fue aquel periódico, acabamos por los suelos de risa, porque ahí aprendimos algunas cosas muy buenas de periodismo y sobre todo aprendimos todo lo que no hay que hacer en periodismo, ¿no? Porque la Gaceta de los Negocios fue comprada por el Grupo Intereconomía, que sabéis que es un grupo pues muy característico en su línea editorial de derecha populista. Ahora es uno de los gérmenes de Vox, fue ese grupo uno de los gérmenes de Vox, por eso les conozco tanto, por eso me conocen tanto ellos a mí y me atacan con ese entrañable afán. Pero claro, la Gaceta era un periódico donde la edad media eran 24 años, un montón de tíos y tías, donde teníamos radio, televisión, periódico, en La Castellana, en el edificio ABC Serrano, en el centro de Madrid, en el mejor momento de tu vida, y eran muy divertidos. A los años 2009, 10, 11, 12, pues para mí siempre fueron una escuela, ya te digo, de lo que no hay que hacer y de lo que sí hay que hacer. Me dieron una columna, con 27 años ya tenía la contraportada de un periódico nacional para mi pluma, para hacer lo que quisiera. Al mismo tiempo cubrí la primera campaña de Artur Mas, por ejemplo, en Barcelona. Me mandaban a un montón de sitios. Era muy divertido, o sea, era un periodismo sin códigos y claro, y ahí haces un aprendizaje de la libertad y de la valentía. También
también aprendes que hay determinadas líneas que no se deben traspasar, te chocas, te abroncan, te atacan, bueno, te curtes y al final, pues claro, efectivamente hay que hacer un libro del anecdotario de eso, efectivamente lo del pulpo era verdad y muchas otras cosas, ¿no? O sea, era... ¿Cómo era lo del pulpo? Cuéntamelo un poco. Bueno, para las elecciones municipales del año 2011, como acababa de ganar la Eurocopa de 2010, ¿no? España, el Mundial de 2010, pues con el Pulpo Pol y todo esto, pues se le ocurrió a nuestro director, a Carlos Dávila, que comprásemos un pulpo en un acuario en el centro de la redacción y entonces poníamos un mejillón del PP y un mejillón del PSOE y a ver en cada comunidad autónoma hacíamos una crónica, que entonces me llamó un día al despacho de Dávila y me dijo: tú, Bustos, que tienes sentido del humor, vas a hacer una crónica diaria de del pronóstico del pulpo Pol en cada una de las comunidades, a ver quién va a ganar, si el PP o el PSOE. ¿Y acertó? Evidentemente lo que hacíamos era coger al pulpo, que si queríamos que ganara el PP le poníamos encima el mejillón del PP. El pulpo se murieron varios pulpos de estrés y teníamos que encargarlos de un acuario de Valencia que venía, que costaba más el pulpo que un becario. Entonces era tan delirante toda la idea y era tan absurdo que yo tuviera que escribir una crónica de una página diaria sobre las decisiones de un pulpo amañado, moribundo y además sustituible porque se iban muriendo, que claro, eso es una anécdota más de aquella época, pero es que como esa había muchísimas, ¿no? O sea, los titulares totalmente, no ya opinativos, eran titulares, o sea, es que la línea entre opinión e información no es que estuviera difuminada, es que no existía, o sea, directamente, ¿no? Eran cosas muy divertidas, pero bueno, ya te digo que habrá que hacer un libro sobre eso, porque fueron años maravillosos. Bueno, vayamos ahora a la opinión y al Mundo también. Yo quiero felicitarte, lo digo públicamente aquí en el programa, porque me parece que El Mundo es el mejor periódico, tiene los mejores columnistas de España. Te lo digo, esto ya seguramente ya no me fichen en el país. Pero sinceramente lo pienso, es decir, me parece que tener a Raúl del Pozo, tener a Rafa Latorre, tener al propio Bustos, tener a David Gistau, me parece una maravilla. Y después me gustaría preguntarte, ¿cuál es la labor del jefe de opinión? ¿Tú qué haces aquí todos los días, aparte de escribir y demás? Eso me lo preguntan mucho, es como diciendo, pero tú les dices lo que tienes que decir, lo que tienen que decir los columnistas, ¿no? Como el jefe de opinión orienta las columnas. Líbreme Dios, no. El jefe de opinión, el 80% de mi trabajo es la reunión editorial que tenemos a la 1 de la tarde todos los días. Decidimos sobre qué van a versar los editoriales, el posicionamiento del periódico sobre los temas del día, y los editoriales y las tribunas. Sabéis que El Mundo tiene una tribuna grande de unos 8.000 caracteres con una viñeta, y otra tribuna más corta que se llama Fondo, que es una tribuna bueno, pues para todo tipo de temas y tal. Entonces manejamos un calendario, un calendario muy amplio de colaboradores. Están los columnistas que son fijos, que tienen su espacio semanal, y luego están los tribuneros, les llamo tribuneros, que son una amplia nómina de catedráticos, magistrados, políticos, expolíticos, empresarios, deportistas. Hoy ha escrito Victorino Marín, ganadero, ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia para defender la fiesta, la tauromaquia frente al animalismo. En fin, gestionamos pues la opinión en todos sus campos, ¿no? El 80% de mi trabajo son los editoriales y las tribunas. Lo otro es simplemente recordar a los columnistas que entreguen en hora y cuadrar su texto en la caja de la maqueta del periódico y subirlo a la web. O sea, es un trabajo muy mecánico. Muy rara vez, en los 2 años y medio que llevo al frente de la sección de opinión, me ha pasado que tenga que dudar o que llamar a un columnista para pedirle que matice una frase que parece demasiado dura o poco publicable, pero alguna vez, pero vamos, es rarísimo. Esto es automático. Los columnistas del Mundo tienen suficientes tablas como para saber lo que pueden decir, que en este periódico es mucho más amplio que en cualquier otro. Es decir, la libertad de la que gozan los columnistas del Mundo te lo dicen ellos mismos cuando los fichas de otros periódicos, ¿no? Me lo ha dicho desde Torreblanca, al que fiché después de que fuera purgado del país por la actual dirección de Soledad Gallego Díaz, como muchos otros lectores también, que les gusta lo que tú acabas de decir. Es decir, que El Mundo es un periódico que apuesta por la libertad y que lleva la libertad de expresión hasta sus máximas consecuencias. Hoy mismo hay una columna de Emilia Landaluce que es una columna que no sé si podría escribirse en ningún otro periódico que fuera El Mundo, ¿no? Es decir, nosotros llevamos a gala que este es el periódico donde ejercemos y usamos la libertad de expresión hasta su mismo límite. Y eso creo que es uno de los grandes valores de este periódico: la libertad, el cuidado de la lengua
el propósito estilístico, que sea columnismo literario, pero también que sea un columnismo de ideas y con aspiración de influencia en el devenir político de la nación. Nada de contar simplemente pues, tus problemas personales o hablar de tus hijos, que eso está muy bien y se puede hacer también, sino un columnismo de posicionamiento, un columnismo combativo, irreverente y bien escrito. Esas son las señas de identidad del columnismo del Mundo. ¿A qué columnista de otro periódico, que no sea El Mundo, ficharías para El Mundo? Es que si te pongo a decir nombres, no sé si igual no les hago un favor. Bueno, Me gustan. Yo estoy siempre leyendo no solo los periódicos de la competencia, los periódicos como tal, sino webs, revistas, de todo tipo además, donde puedo ver una firma. En Twitter soy un buscador incansable de firmas. No puedo fichar todo lo que me gustaría, no tengo tanto dinero ni tanto espacio en el periódico para fichar, pero estoy constantemente descubriendo gente y pues sí, me llevaría a 3 del País, me llevaría un par del ABC, me llevaría a otros 3 del Confidencial, sí, o sea, quien me siga en Twitter, porque no solo tuiteo a mis columnistas, que lo hago todas las mañanas, yo todas las mañanas salgo al mercado tuitero y pongo en la lonja de Twitter, pongo los pescados pongo el producto, el género, para ahora que tenemos el premium, para que los lectores se abonen y compren a mis periodistas, que son los mejores, a mi juicio. Me cabe el orgullo de capitanear, a mi juicio, la mejor sección de opinión del mundo, no por mí, sino por las firmas que tenemos, ¿no? O sea, tener a Arcadia Gistau, a Federico, a Raúl, a Lucía Méndez, a Rafa Latorre, a Torreblanca, o sea, Jorge del Palacio. Tengo un plantel realmente poderoso, estoy muy orgulloso y lo vendo todas las mañanas, pero también tuiteo, como sabéis los que me seguís, columnistas de otros medios, y pues la gente sabe quiénes son los que me gustaría fichar también. Ahora hablamos de Twitter. Pero el opinador, el columnista, tiene que tener ego, tiene que decir, soy importante. Un columnista sin ego, pues no sé, pues es un jardín sin flores. Es decir, es imposible. Vamos a ver, el columnista vive de su firma, es decir, de su yo, o sea, de su identidad escrita en tinta, ¿no? Es decir, si no tienes el deseo de ser leído por los demás, de un cierto reconocimiento de que tu voz sea escuchada, si no tienes ese impulso de vanidad que te lleva a ese deseo insensato de reclamar la atención de los demás porque tienes algo que decir más interesante que lo que tengan que decir los demás, pues no puedes ser columnista, pero tienes que justificar ese interés. O sea, hay gente que quiere ser columnista que no llega, no da el nivel, pero entonces hay que un momento doloroso en la vida en la que tienes que decir, pues a lo mejor si usted mide 1,20, pues no va a ser modelo, pues si usted no escribe de una forma, pero no estoy hablando de escribir bien, o ser columnista debe reunir una serie de... Para ser un buen columnista debes reunir una serie de requisitos que no solamente tienen que ver con la buena escritura, o con la capacidad de análisis, o con las buenas fuentes, sino es una mezcla de todas ellas juntas, y a veces hay columnistas que no escriben especialmente bien, pero dan siempre con la clave analítica que te desentraña un problema de actualidad o un punto de vista muy original, o hay otros que son tan maravillosos escritores que se les puede perdonar que no tengan fuentes o no se enteren del día a día de los partidos políticos en España. En fin, hay muchas escuelas de columnismo en el mundo. Me precio de tener representadas en mi sección escuelas muy distintas de columnismo, y yo creo que lo que tienes que tener es eso. Para empezar, el que los lectores te concedan el derecho a ser escuchado, que decía Ignatieff, ¿no? O sea, que los lectores te profesen una cierta fidelidad, ya sea por odio o por amor, por filia, por fobia, para seguir leyéndote, aunque sea para insultarte, aunque sea para admirarte. Pero tú tienes que ser un columnista, tiene que tener una voz reconocible y una voz que se sostenga de forma periódica. No puedes tener una buena columna una vez y no volver a hacer una buena hasta el mes siguiente. No tienes que tener un nivel regular alto y tienes que tener una fidelidad lectora. ¿El periodismo se ha obsesionado con el like? ¿Con gustar en las redes sociales? Sí, pero no por el like, sino porque el periodismo desde su fundación vive del público. Es decir, un periodismo que fuera completamente sordo a la reacción del público no es periodismo, es onanismo. O es una cosa que pues, esos adolescentes que escriben poesías que sus amadas no van a leer y que si leerían despreciarían. Pero si te quieres expresar tu amor a los pájaros, pues está muy bien, pero esto es el esquema de la comunicación. Hay emisor y hay receptor. Si tú te
si tú prescindes absolutamente en aras de la libertad de expresión y de la importancia de los temas que tocas, en que nadie te lee, pues porque son tontos y tú eres el genio y y no te importan los clics que tengas, pues estás muerto, chaval, no vas a vivir de este oficio. Otra cosa es que solo escribas sobre Belén Esteban porque sabes que Belén Esteban te produce un número determinado de clics. Estos equilibrios son tan viejos como, no sé, pues yo creo que ya en los tiempos en los que se publicaban las primeras gacetas en la Venecia de la Ilustración o de los libertinos de Casanova, pues ya se establecería en las redacciones de ese tiempo esta dialéctica, igual que en los tiempos de Jack el Destripador y el sensacionalismo inglés de finales del 19. Yo qué sé, es viejísimo. Ahora lo que pasa es que hay una cosa que se llama Internet y que lo contabiliza de forma... una métrica que no falla, ¿no? Pero esto de interesar al público combinado con la libertad del autor de decir lo que cree que debe decir, o de priorizar unas noticias sobre otras, de jerarquizar unos temas que deben de estar en la conversación, aunque en principio no sean muy populares, es viejísimo y es la mera historia del periodismo. O sea, emisión, recepción, jerarquización, popularidad, en fin, son conceptos muy antiguos. ¿Y sufre una crisis de credibilidad el periodismo? Bueno, lo que pasa es que hay una saturación, hay ruido. O sea, lo que ha traído Internet, las redes sociales y tal, es más que una democratización de la opinión pública, lo que ha traído es una saturación. Todo el mundo opina y todo el mundo aspira a que su opinión sea tenida en cuenta como las que tradicionalmente eran tenidas en cuenta. En realidad todo el mundo lleva dentro un columnista y aspira a tener el estatus que tenían los columnistas tradicionales, ¿no? O los opinadores, o los periodistas, o los reporteros. Y entonces, pues en esa batalla, al final, quien sobrevive lo decidirá el público, decidirá a quién otorga ese derecho a ser escuchado por encima de la voz de los demás. Y en eso las cabeceras tradicionales seguimos manteniendo, por fortuna, y se ve además en las gráficas de audiencias y de métrica digital, seguimos manteniendo, digamos, el favor de los lectores, por más que en Twitter se desgañiten diciendo que ya los periodistas no valen para nada. Ni uno se pierde una noticia, ¿no? Ni uno se priva de consumir los medios tradicionales para luego decir que los medios tradicionales no sirven, pero te has pasado ahí unas cuantas horas leyéndolos, ¿no? Quiere decir que al final es importante, y además los tuiteros nada les gusta más. Yo este camino lo he hecho personalmente y lo he hecho con algunos colaboradores. Nada le gusta más a un tipo que tiene un blog y que abre una cuenta de Twitter para criticar a los periódicos tradicionales que se ficha un día por un periódico tradicional. O sea, esto es una cosa que se sabe, ¿no? O sea, que seguimos manteniendo eso con toda la humildad de reconocer los errores. Para eso también está Twitter. A veces se mete la pata y te lo reconocen y hay que tener la humildad de rectificar y de seguir haciendo periodismo, pero bueno, no es que todavía haya clases, es que no va a dejar de haberlas nunca, por la mera razón de que un periodismo ciudadano, un ciudadano normal no tiene tiempo para hacer lo que están haciendo mis compañeros aquí afuera, ¿no? Que es estas 10 horas diarias buscando, procesando y jerarquizando información. Es un trabajo, es una artesanía que lleva un tiempo y una técnica y una experiencia, ¿no? Y no todo el mundo puede hacerlo, por eso se valora más. Vamos a hablar del hígado de Prometeo, que lo tengo por aquí. El programa no tiene presupuesto para comprar el libro. Yo tampoco. Es decir, esto es de la... No, lo hemos pedido de la Facultad de Filosofía, creo. Lo he disfrutado mucho, y he disfrutado mucho una parte en la que hablas de periodistas, hablas de Gamba, hablas de Urbano, de Chávez Nogales, de Josep Pla, de Wenceslao Fernández Flores. Es decir, que este último no lo conocía. Y hay un momento donde dices lo siguiente: siendo así que la historia nos ofrece tan caudalosa beta de hijos de puta que escribieron como Los Ángeles, y después sigue no sé qué. Esto mucha gente no sé si lo llega a comprender, que el micro, dices. Llevo 20 minutos, vale. Bueno, ahora da igual, los 20 minutos también. Esto, no sé si lo de que hay gente que escriba y no sea una buena persona, o hay gente que haga cine y no sea una buena persona. Pero no sé si vivimos en una época en la que, por ejemplo, Woody Allen tiene que ser buen tipo para ver su cine, o Jorge Bush tiene que ser buen tipo para que la gente lo lea. Y yo creo que sí, pero como que parece que la gente desprende la idea de que, o mucha gente desprende la idea de que... Sí, lo que estás diciendo es la moralización de la moralización del autor. Igual que en el arte, igual que en el cine, que en la pintura. Ahora quieren prohibir determinados cuadros porque los hace un tío sobre el que pesa la acusación de pedofilia, disparates auténticos. Se quieren purgar la historia de la literatura en función de la ejemplaridad moral del autor. Eso es censura stalinista, no tiene ningún sentido, y esperemos que esta ola neopuritana pase pronto para que podamos ser libres otra vez todos, ¿no? No, vamos a ver.
esto que dice a Kapuczynski de que para ser un buen periodista tienes que ser una buena persona, a mí siempre me ha parecido una gilipollez. Siempre, toda mi vida, he leído a periodistas admirables, de lo que luego te contaban anécdotas infamantes, ¿no? Es que yo no entiendo por qué tiene que ir la moral pública unida. Es decir, la moral pública, o sea, la moral personal es importante a la hora de elegir pareja, intentar no salir con un delincuente, pero a la hora de elegir una lectura, o sea, de verdad, yo entiendo porque es un problema grave este de la moralización, del moralismo, del puritanismo, que está laminando la libertad de expresión en Occidente y que tiene además unas patrullas de colectivos defendiditos que van decidiendo lo que se puede decir y lo que no. Esperemos, ya digo, que esta ola pase un día y si no ya estamos los demás para intentar romper la omertá, pero creo que hay que levantar un muro entre el autor y la obra. La obra se debe analizar al margen de la moralidad y la biografía del autor. O sea, ha habido pintores que eran perfectos hijos de puta, que hicieron obras maestras, desde Caravaggio hasta el propio Picasso, que era un maltratador conocido de mujeres, y bueno, pues es Picasso, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Y ha habido columnistas que tenían, pues seguramente que Cela o Umbral no eran del todo, y bueno, tampoco eran, por lo que yo sé, o lo que me cuenta Raúl del Pozo, tampoco tenían cosas absolutamente abyectas y mezquinas, y luego tenían comportamientos magnánimos, en fin, como personas normales, ¿no? Pues Cela se propuso como censor de la dictadura y delator, vale, muy bien. Pero coño, escribió La Colmena y la familia Pascual Duarte. O sea, que es muy importante que los chavales, sobre todo la gente, las nuevas generaciones, que además lo hacen con la mejor de las intenciones, todos los censores actúan con la mejor de las intenciones, todos los dictadores, desde Robespierre, Lenin y Stalin y tal, se mueven porque quieren una sociedad más pura, más perfecta, pero hay que tener en cuenta que primero hay que convivir con la imperfección humana y no hay que crear el hombre nuevo a martillazos, porque entonces corren ríos de sangre. Y sobre todo el arte hay que distinguirlo de la moral. La moral va por un lado y cuando nos servirá para todo tipo de elecciones, pero a la hora de elegir quién debe estar en un museo, en una librería, o que si se proyecta o no la nueva película de Woody Allen, más allá de que el caso Woody Allen es delirante porque no hay ningún tipo de sentencia. Porque ya fue juzgado en su momento y no... Su moral, pero aunque hubiera sido condenado, por el caso de Polanski o cualquier otro, eso no puede conducir a proscribir su nombre cuando son capaces de cuajar obras maestras del arte y la literatura que te pueden llevar a una edificación moral mucho más poderosa que el hecho de que su vida fuera ejemplar o no. En esta época de estrechos y egoístas nacionalismos, el exiliado, el sin patria, es en todas partes un huésped indeseable que tiene que hacerse perdonar a fuerza de humildad y servidumbre su existencia. La frase la tiene firma Manuel Chávez Nogales, año 37. Dos cuestiones. ¿Qué ha hecho mal España para que un autor como Chávez Nogales esté enterrado en una tumba de mala muerte, nunca mejor dicho, en Reino Unido? Y después, si nos hacen falta más Chávez Nogales en... Ahora van a hacer falta mucho, sí, porque vamos a una polarización. Nos gusta esto de... Bueno, no solo es un caso español, siendo honestos, para no caer a la leyenda negra, creo que las democracias occidentales están viviendo un momento de polarización y de cuestionamiento del modelo representativo de la democracia liberal, pero bueno, Chávez está ampliamente ya reivindicado, quiere decir que ya no es una firma a la que haya que rescatar del olvido. Hay otros periodistas que están esperando todavía ser incorporados al canon. Gracias a Dios, entre Abelardo Linares, Andrés Trapiello y otros, tenemos ya a Chávez perfectamente canonizado como lo que es, probablemente el mejor periodista español, junto con Larra, de la historia de España. Es decir, eso es lo que es. Y espero que, yo no estudio periodismo, pero espero que los planes de estudio de las facultades de periodismo se obligue, bajo pena de muerte, a los alumnos a leer sus obras, ¿no? O sea, decir que no tanto McLuhan ni mierdas de esas, que no sé lo que os dan a leer, pero que se lea a los grandes periodistas españoles, o sea, porque si no estamos con el nuevo periodismo americano, cuando resulta que la vida de Huguet, de Pla, que fue el modelo que inspiró el modelo biográfico de Chávez Nogales en el Belmonte, pues lo inventó Pla en los años 20, es decir, vamos a reivindicar un poco lo que hicieron Pla, Camba o Chávez Nogales, pero no por una cuestión de chauvinismo, sino de excelencia. Es que ya llegaron a un modelo que luego se apuntaron Maillet y Capote, pero claro, es que eso ya estaba hecho aquí, ¿no? Y con buena prosa castellana, ¿no? Entonces eso es importante. Pero bueno, respecto de
respecto de la neutralidad o de la increíble ecuanimidad con la que se movió y consiguió abstraerse de una España totalmente brutalizada entre dos extremos, Chávez Nogales, pues eso siempre va a hacer falta ese tipo de talante. Lo que yo no sé si eso, supongo que se trabaja también o se nace con ello, pero bueno, sí, hay periodistas que son capaces de tener esa ecuanimidad, hay otros que creen serlo sin serlo, y luego hay otros que llevan a gala, esto que voy a decir igual es un poco polémico, pero hay algunos periodistas que llevan a gala que no se sepa a qué partido votan, como si fuera eso, esa pátina de independencia, es que no se sabe a qué partido votan tal, y a veces, en algunos casos, no digo en todos, eso lo único que esconde es la inmensa cobardía de pegar a todos igual para no mojarte con ninguno. No hay nada más fácil, yo eso lo he descubierto como jefe de opinión y como tertuliano, no hay nada más fácil que pegar a todo el mundo. O que hacer esas columnas donde dices que los políticos... Yo cuando leo una columna que empieza diciendo los políticos son, ya no sigo leyendo. No sigo leyendo. Es decir, eso es una cobardía. No, los políticos no. ¿Qué político? ¿Qué político? O sea, pon nombre y ataca a alguien en concreto, a una sigla en concreto. No metas a todas las siglas y a todos los políticos en el mismo saco, porque entonces estás traicionando tu deber de opinador. Tú tienes que mojarte. Y si no se sabe a qué partido votas, que eso está muy bien, por lo menos que se sepa a qué partido no votas. O sea, pero a algo te tienes que mojar. Esto de decir, no, son todos iguales, todos son basura y tal, porque yo, que soy ciudadano, estoy por encima de mis representantes, no. Yo, mira, he conocido a muchos políticos en mi última etapa y te puedo decir que la inmensa mayoría de ellos, desde Podemos a Vox, son mejores que las personas de a pie que les votan, ¿eh? Es decir, esto también es muy polémico, pero es la verdad. Es decir, hay gente que este populismo de el pueblo es inmaculado y los políticos son casta basurienta, no resiste. Lo que pasa es que es verdad que no toda la gente puede conocer a los políticos, pero hay políticos absolutamente heroicos a los que no se escucha, que se dejan la piel y a veces el matrimonio en su trabajo, en sacar adelante una ley que luego naufraga por la fragmentación parlamentaria, pero que son gente que trabaja porque de verdad se cree esto y que llegado el caso dimite o se va o no sale o vuelve a la... O sea, hay una tarea pendiente en España de reivindicación de la función pública, no solo de forma de retribución económica, que es un viejo debate, si están bien o mal pagados, sino de retribución moral. O sea, hay muy buenos políticos en España, esto es opinión super punky lo que estoy diciendo, pero hay buenos políticos en España, por lo menos gente que de verdad se cree lo que hace cuando llega, y otros que no, hay mucho cara dura que lo que quiere es pillar escaño y el coche oficial también, pero ponemos suficientemente el foco en los segundos y no en los primeros. Antes de ir al tema Twitter me han dicho, dice que la redacción parece un mozo de aeropuerto, porque te pones unos cascos para aislar el ruido. Pero aquí nos ha dicho. Me han chivado cosas. Vamos a ver, me cuesta concentrarme para escribir, entonces yo necesito silencio. Hay mi admirado Ruano o esta gente que escribían cafés, ¿no? Y les gustaba el ruido y los camareros llevando cafés porque paradójicamente les ayudaba a concentrarse para escribir sus artículos, ¿no? Yo soy todo lo contrario, yo necesito silencio sepulcral para escribir, necesito absoluta... Entonces me compré unos cascos de tiro al plato, los tengo ahí, pero no me aislaban lo suficiente, entonces me compré unos todavía más potentes y ahora estoy buscando unos cascos de cancelación de ruido que he descubierto que existen, que son de DJ. Pero eso ya es el vacío, ¿no? Entonces, si crean una especie de vacío total, porque cuestan 300 pavos. Entonces, claro, me estoy pensando si me los compro o no, porque son en realidad para escuchar música sin interferencias, pero tiene una función que es de cancelación de ruido, que es lo único que me importa, porque yo no quiero escuchar música, solo quiero el vacío total para concentrarme. Porque cuando yo tengo que escribir un editorial, ahí tengo a 7 compañeros y compañeras dando voces, pidiendo cambios en la maqueta, haciendo bromas, o tengo una rueda de prensa y dan a lastra voces en la pantalla, o tal. Entonces, no me concentro. Y entonces, pues me intento aislarme todo lo que puedo, y bueno, he quedado ya como el friki de la redacción en eso, pero tengo que decir que estoy creando escuela, porque ya hay otros compañeros del periódico que empiezan a mostrar interés hacia la marca de mis cascos y empiezan a pedirme darse como... Ahora lo probamos, ¿eh? Lo que pasa es que no hay fotos en Twitter de Jorge Bustos con cascos de mozo de aeropuerto. Bueno, me habrán hecho alguna, pero no lo han subido. Les he prohibido que lo suban, claro. Hablando de Twitter, me has dicho antes a micrófono cerrado, voy a Trending Topic por semana. ¿Cómo manejas esto de Twitter? Porque a mí... A ver... Que una persona ya te insulte, a mí me provocaría malestar. Pero yo no soy Trending Topic porque ya tuiteaba así siempre.
Soy trending topic cuando lo soy, muchas veces por errores míos, por por intemperancia, por falta de temple, porque a veces se me va la indignación y se me va la tecla y no me importa reconocer que a veces he tenido que borrar tweets que son excesivos y todo esto, ¿no? Pero sobre todo soy trending topic porque se espera de un jefe de opinión, de un periódico grande, se espera o sea, la gente cuando piensa en un jefe de opinión piensa en una especie de lord victoriano que tiene que ser un señor con un monóculo, que acaricia un gato de Angora y tal, y que invoca las grandes esencias de los pilares democráticos y el consenso y la libre confrontación de ideas. Cuando a mí el director del Mundo me dijo que quería hacerme jefe de opinión, yo le dije, ¿estás seguro? Porque yo no voy a cambiar. Y me dijo, por eso te quiero nombrar jefe de opinión. Y dije, vale, nos entendemos. Y entonces, evidentemente, a veces pues me dicen, te has pasado, esto, lo otro, no sé qué, llama a un político cabreado. Eso es una cosa que me cabrea mucho, que los políticos se quejan de mí, no por mis columnas, sino por mis tweets. Eso me parece muy insultante. Porque claro, que llamen, y no voy a decir nombres, políticos muy importantes, muy importantes. Muy importante es primera plana. Del Partido Popular y del Partido Socialista, de estos dos, porque son los que llaman, porque están acostumbrados a intentar dominar a los medios desde hace 40 años, pidiendo explicaciones por el jefe de opinión del Mundo, no por una columna, donde digo cosas, realmente, yo esperaba tumbar el Kremlin con esas columnas, o sea, yo esperaba realmente, no, por un tuit. Entonces yo digo, joder, es que me parece desmoralizador que sea más importante el jefe de opinión del Mundo por sus tweets que por sus columnas, pero como es un hecho que es así, porque tenemos jibarizado el pensamiento y en el siglo XXI tus opiniones se canalizan por tweets, pues no me da la gana de renunciar. Como no me he dado cuenta que lo que influye son los tweets, es más, he visto reformulados en columnas editoriales y en ruedas de prensa de políticos importantes mis propios tweets, cosa que me halaga, porque en eso consiste liderar la opinión, lo entiendo yo, vamos, no sé, pues no me da la gana de renunciar. Ahora pones más tweets todavía, ¿no? A ver, te vuelvo a decirla, muchas veces la cago, pido perdón, o quito el tweet, o me echan la bronca y asumo que tienen razón, y a veces me paso. Pero es verdad que soy un tipo un poco pasional, entonces no soy capaz de poner un tuit diciendo, bueno, entonces, vamos a ver, vamos a entregar la llave del gobierno a un señor condenado a 13 años de sedición. Me parece que es una decisión, cuanto menos, quizá aproximadamente arriesgada para la estabilidad. O sea, se me llevan los demonios, porque no me da la gana de comprar una situación que es una anomalía democrática europea. Entonces, bueno, pues lo expreso como lo sé, porque yo soy así. Es decir, yo era columnista antes que jefe de opinión y seguiré siendo columnista, espero, cuando deje de ser jefe de opinión. No voy a renunciar por el camino a mi forma de expresar. Esto pasa mucho, que casi todos los invitados que han venido al programa dicen, son muy pasionales, el periodismo hay que ser pasional. Sí, no, es que si no eres buen periodista. Fíjate, lo de ser buena o mala persona no importa tanto, pero lo de ser pasional sí. Es decir, porque si no, primero, no vas a tener un público, o sea, la gente se engancha, o sea, la gente te concede sus minutos sus valiosos minutos de atención si ven que te expresas, si ven que crees en lo que dices. O sea, de lo que hay un hartazgo en esta sociedad hipermediática es de postureo, ¿vale? Todo el mundo posturea, Instagram, todo mentira, tal, los filtros, ¿vale? Cuando alguien ve, el público, a alguien que se exprese, sea lo que sea, de izquierdas, de derechas, rico, pobre, lo que sea, pero que se expresa con convicción, la atención se detiene y pones el foco. ¿Qué está diciendo este tipo? Esto parece creer en lo que dice, se lo cree. ¿Por qué se lo cree? ¿Por qué lo dice con esa convicción? ¿Se está pasando? ¿No se está pasando? ¿Tiene que haber una verdad detrás? Eso yo creo que sí que es una condición sine qua non para ejercer el periodismo en la era de las redes y en el siglo XXI. Yo creo que esto me cabrea mucho cuando veo a muchos compañeros de facultad que a mí me hierve mucho la sangre con esto del periodismo y me enfado y no pongo tantos tweets, pero yo no tengo tanta repercusión. Si tuviera repercusión los pondría. Todo es empezar, No, poco a poco. Pero no entiendo, mucha gente en la facultad de periodismo no entiende esto como una pasión, y yo entiendo esto como una pasión desbordante. Primero porque es un trabajo muy exigente. Decía Rafa La Torre el otro día, además me ha dicho que lo viste, que el periodismo es un oficio difícilmente justificable. Sí. Y es verdad, es un trabajo que te agota mucho y te sigue mucho, y si no le pones pasión a esto... Sí. El periodismo, claro, o sea, es la política sin responsabilidad, decía otro también, ¿no? O sea,
es un privilegio cuando primero hay muy pocos puestos para la oferta que sale de las universidades, es decir, la demanda no está ajustada a la oferta, hay muchísimos chicos y chicas valiosos que se quedan por el camino porque el mercado laboral y el estado actual de la industria mediática, que es ruinosa, no puede absorber todos los licenciados que salen de cada promoción de periodistas. La gente sigue estudiando periodismo y al final el mercado es cruel, es darwinista y criba de forma misericordia esas promociones de licenciados. ¿Y quién llega? Llega el que tiene algo, y llega básicamente el que tiene pasión, o sea, el que tiene pasión, el que la sigue y la persigue. Y, hombre, si tienes talento, pues más fácil que llegue, pero fíjate que yo creo que es más importante la determinación. Vayamos al tema catalán, que se me va acabando el tiempo, que yo soy muy pesado con las preguntas. A ver, tengo por aquí El Mundo, para que veas que no es, yo siempre lo digo, esto lo compré en su momento porque me pareció un buen periódico para guardar. El Supremo reduce el proceso a una ensoñación para presionar. Esto es del 15 de octubre del 19. Y leímos una columna tuya, lo tengo por aquí apuntado, titulada Una sentencia que no gusta a nadie. ¿Te decepcionó la lectura que hizo el Tribunal Supremo sobre los hechos anteriores y posteriores al 1 de octubre? Sí, me decepcionó. ¿Gravemente? Y además se lo he dicho a Marchena, En persona. En persona, sí. Un tipo estupendo, Marchena, y un hombre muy culto. Pero para un periódico como El Mundo, que desde que empezó el proceso ha sostenido la defensa del orden constitucional y ha atacado frontalmente al nacionalismo como una expresión reaccionaria y antiprogresista y enemiga de la libertad y la igualdad de todos los españoles, consagrada en la Constitución de 1978, para este periódico que es El Mundo, una descripción de los hechos basada en el argumento de que fue una ensoñación para forzar una negociación con el gobierno, no la podía, o sea, no era tanto la sentencia que fuera más o menos años de cárcel, a mí me daba igual, como si a Junqueras en vez de 13 le caen 2, no, pero no me cambies el relato de los hechos, no me digas que pasó, o no me digas que no pasó lo que todos vimos que pasó. Eso es lo que me cabreo de la sentencia, es decir, no me digas que no hubo una voluntad real de quebrar el Estado. No me digas que no hubo no me digas que el rey salió a hablar porque el pobre hombre es tonto y entonces pues quería parar un tumulto como los de los derbis de fútbol. Pues había un tumulto ahí, se montó un poco de lío. No, el rey salió porque había una agresión al orden constitucional. Otra cosa es que la violencia instrumental se pudiera justificar en el tipo penal de la rebelión, tal y como lo dejó reescrito el señor Diego López Garrigo del PSOE, que es el que al hacer esa reescritura del tipo penal pues impidió que o favoreció que fuera tan cuestionable la sentencia por rebelión o por sedición. Pero hombre, no me digas lo de la ensoñación, no me digas, porque todos vimos, yo vi aquí el discurso del rey, y cuando terminó me levanté y me puse a aplaudir, o sea, ya no como periodista sino como español, o sea, había una situación de verdadera emergencia, de verdadera desolación, o sea, se parte del proyecto común, y un proyecto dirigido por unos señores que son racistas básicamente y insolidarios va a ganar frente a un proyecto inclusivo y un deseo de vivir juntos los distintos, ¿no? Que esto es el 78 en su mejor versión, ¿no? Entonces era muy desolador aquellos días y de repente sale el rey y todo el Poder Judicial se pone en marcha, tal, el Estado se defiende y al término de todo ese proceso te dicen que, vale, sí, 13 años para Junqueras, pero sobre todo porque fue un levantamiento tumultuario contra el orden público y una ensoñación fue un poco decepcionante. Yo entiendo que la unanimidad y el pasteleo y todo esto, pues los jueces al final operan con la realidad humana, saben que luego está el Constitucional, que ya se ha roto la unanimidad allí, saben que los indepes van a ir a Bruselas, donde no siempre el derecho español es entendido como debería, está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en fin, yo entiendo que Marchena tuviera que politiquear, pero hay algunas expresiones del relato de los hechos que fueron decepcionantes. Después hay una parte del libro, El legado de Prometeo, España es así, ¿no? Y hablas de las derechas y de las izquierdas y dices que Podemos consiga más o menos diputados depende exclusivamente de la falta de lecturas del votante español. ¿De qué depende los 52 escaños de Vox entonces? A ver, es que claro, el legado de Prometeo, que lo escribí en el año 13 o 14, era todavía más impulsivo que ahora. A ver, hay que respetar a los votantes, o sea, lo que no podemos es arrogarnos una superioridad moral
para enjuiciar ni al votante de Vox, ni al de Podemos, ni siquiera al de Torra, que bueno, ese tiene bemoles, ¿no? Pero bueno, también hay que respetarlo. Y hay que preguntarse por qué. ¿Por qué? En el caso del nacionalismo es muy sencillo. El nacionalismo es una idea que triunfará siempre porque se basa en adular al votante y decirle que es mejor que los demás. El nacionalismo es tú, por el mero hecho de haber nacido en este pedazo de tierra que tiene un peculiar idioma y unos castellers y una butifarra y no sé qué, eres superior, tienes tu cultura, merece un tratamiento diferenciado y mejor que el de un murciano o un extremeño. Entonces cuando te dicen que eres mejor, joder, pues tú te lo crees. Es decir, no hay nada más fácil que adular no hay nada más fácil para ganarse a alguien y por tanto sus votos que adularle. Y el nacionalismo es una adulación de la masa, ¿no? La adulación constante del hombre masa. Entonces, pues siempre va a triunfar. Somos mejores, somos rusos, somos mejores que los europeos. Putin triunfa. Somos americanos, hay que volver a hacer grande América. Los demás son antiamericanos, los demócratas son antiamericanos, no nos quieren, los mexicanos son odiosos. Pues te lo crees también. Es decir, el nacionalismo es el truco más antiguo del mundo y el más exitoso porque todo el mundo quiere que le llamen guapo y ya está, y que no tiene más, y que por el mero hecho de haber nacido en un sitio tienes más derechos que los demás. El gran invento, porque además es un invento contranatural, antinatura, de la Revolución Francesa, consistía, y de la americana, que es la que triunfó, consiste en decir que no, que todos somos iguales, que somos libres, iguales y debemos aspirar a la fraternidad. Esa es la gran conquista de la modernidad política, es decir, la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y esto es lo que se está perdiendo de vista en estas crisis de las democracias liberales a las que estamos aspirando con el auge del nacionalpopulismo. No, ya no quiero ser igual que mi vecino. No quiero ser igual, quiero ser mejor. Pero de esta frase entonces ya te retractas un poco, ¿no? La frase esta de... Hay que entenderle, sigo pensando que a ver, yo tengo mis ideas, yo creo que hay votos más justificables que el de Esquerra o el de Podemos o el de Vox, pero también creo, y no solo ya desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la eficacia para garantizar la convivencia en España, creo que es estúpido y contraproducente burlarte de ningún votante por lo que opine o por lo que piense. Hay que sentarte con él y el periodista tiene que escribir los artículos no despreciando a los votantes, sino diciendo, vamos a ver, estos tipos defienden, por ejemplo, que no existe la violencia machista, que es la violencia intrafamiliar, porque no existe una violencia específica que se ejerce contra las mujeres en razón de un prejuicio milenario por el cual el hombre, y en razón de su fuerza física, abusa o tiende a abusar con más facilidad de las mujeres que de los hombres. Bueno, pues siéntate e intenta convencerle con datos y con hechos en la mano de que eso no es verdad, de que efectivamente existe un tipo de violencia específica contra la mujer que no obliga a desatender otro tipo de violencia, pero esa existe y debe ser combatida con medidas específicas, ¿no? Que además están probadas. No es que siguen muriendo las mismas, y cuántos cuántos hubieran muerto si no llega a haber una legislación que proteja a las mujeres, que además porque por lo demás están todas las naciones avanzadas del mundo. Es decir, no ridiculices sus creencias, porque son creencias, argumenta, siéntate, razona, explica. ¿Cómo no ibas a votar a Podemos en el año 14 cuando la crisis de las tarjetas black y cuando todo era corrupción y el PSOE, que había dicho que era socialista, de repente mete el peor tijeretazo en derechos sociales de la historia, que fue Zapatero en el 2010? Pues evidentemente ahí hay una verdad, en todos los discursos hay un punto de verdad, sobre el que luego se distorsiona todo lo de alrededor. Entonces el trabajo del periodismo es aislando la parte de verdad y criticando la mentira. Es un oficio tan antiguo como eso. Yendo al tema de las lecturas, hablas del aumento, en una parte del libro, del aumento de los fármacos psicoterapéuticos, de las consultas de psiquiatría abarrotadas, y das tu solución, que a mí me ha parecido muy brillante, que es la respuesta está en los libros. El leer como mínimo un buen libro a la semana. Sí. Pues a mí esto me ha gustado tanto, pues debería pedir a lo mejor 10 libros que todo estudiante de periodismo debería leer para hacer. Me tendría que preparar el listado porque me lo preguntan a menudo y nunca saco tiempo para hacerlo, pero... Mira, pues mira, La agonía de Francia de Chávez Nogales y A sangre y fuego también. No solo el prólogo, sino todos los relatos también. Camba, yo creo que alguna recopilación de sus crónicas, El cuaderno gris de Josep Pla, a mí me cambió la vida. Te dice, ¿qué libro te cambió? O por lo menos, esto es muy rimbombante decirlo, que por lo menos qué libro cambió tu forma de escribir o
o de ver la literatura. A mí el cuaderno gris de Josep Pla en tercero de carrera o segundo de carrera. Pero es que hay muchos libros, ¿no? Que me han cambiado la vida. Cyril Connolly, este crítico de Lumen, sus obras completas, me cambió la forma de entender la crítica literaria. El mundo de ayer, de Stefan Zweig, creo que es un libro obligatorio para que lo lea todo europeo, o sea, es decir, en Acantilado, ese libro tiene que leerlo todo europeo, para saber lo que el auge y la caída de lo más brillante de la civilización occidental, desde la Belle Époque hasta el nazismo. Me gusta mucho, por ejemplo, para los que quieran hacer periodismo político y parlamentario, las acotaciones de un oyente de Wenceslao Fernández Flórez, que es uno de los periodistas menos valorados o menos reivindicados, que falta su reivindicación, como ya la han tenido Camba o Chávez, que no se encuentra porque no se reedita. Yo lo encontré en Iberlibros, en una librería de viejo, o Impresiones de un hombre de buena fe, donde ves a un Chávez Nogal, a un Wenceslao Fernández Flórez que va a hacer la crónica parlamentaria del conde de Romanones en el Congreso en el año 19, y cómo critica el caciquismo con ironía, y cómo critica los problemas de la política de entonces, que son tan parecidos en realidad en sus tipos y caracteres a los de ahora. Hay que leer, por supuesto, Mi medio siglo se confiesa a medias, de César González Ruano, y saber con su parte de impostura y de brillantez lo que es un articulista superdotado, ¿no? Una facilidad superdotada para el artículo literario y para el cultivo de la imagen propia. No sé, y luego, hombre, hay grandes escritores también, no sé. Después clásicos de la literatura, ¿no? Bueno, y luego clásicos de la literatura, y luego clásicos del periodismo, o sea, no sé, pues quién no ha leído A Sangre Fría, o quién no ha leído El Combate de Norman Mailer, o quién no ha leído, no sé, hay muchos libros de no ficción que ayudan a formar al periodista, pero los de ficción, evidentemente, también, pues ya, si nos vamos a la ficción, pues hombre, ya entraríamos en... ¿Qué libro estás leyendo ahora? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que antes no me empezaba un libro sin terminar el otro, pero ahora a veces, porque tengo que hacer reseñas para el Cultural, y acabo de terminar los volúmenes de ensayo de Pensar sin asideros de Hannah Arendt, alterno los libros por obligación, por reseña, con los libros por placer. Y ahora estoy terminando Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, que es una novela absolutamente brutal, salvaje, no hay adjetivos. O sea, Hemingway y Faulkner al lado de Cormac McCarthy son dos hermanitas de la caridad, son dos tipos afeminados y blandos. Es una novela de una brillantez estilística apabullante, de un poderío metafórico, de una crueldad sanguinaria, pero que te ayuda mucho a... Es una novela de frontera, un western crudo, crudísimo. Sin perdón, de Clint Eastwood, es Los osos amorosos, al lado de Meridiano de Sangre. Y luego hay un libro, me gusta mucho cosas de la editorial Renacimiento, que sacan cosas de Chávez, los diarios de Morla Lynch, los estoy ojeando, Perico en Londres, que es una novela de un exiliado republicano que me regalaron cuando estuve con lo de Chávez Nogales, en la tumba de Chávez Nogales en Londres, en el Instituto Cervantes, con Peiró, y es una novela muy bonita sobre la historia de los exiliados de la guerra civil en el Londres en plena Segunda Guerra Mundial. En fin, voy picateando, pero vamos, la que me quiero terminar ahora es Meridiano de Sangre, para ponerme, pero se me acumulan y me regalan, y todos los días me llegan 5 o 6 a la redacción, y la verdad es que hay que tomarse más en serio la lectura. Eso es lo que más echo de menos. Te iba a preguntar qué le pasa a España con la lectura. Bueno, nunca ha sido un país muy lector, ¿eh? O sea, parte de la precariedad del periodismo español se debe, y del intento que vamos a liderar nosotros, que estamos liderando nosotros, de que se pague por el periodismo, que ya está implantado en todas las naciones civilizadas del mundo, incluyendo algunas no civilizadas como Argentina, donde Clarín, una sociedad que podríamos decir que es más parecida a la argentina a la española, también propensa a la picaresca y tal, se paga. Los argentinos pagan por leer Clarín. Por sus articulistas de pago, y lo pagan y les va bien y tal, y fue uno de los modelos en los que nos basamos para lanzar el Premium del Mundo. Pero en Le Monde, en Alemania, en Francia, en Italia, la gente paga en internet por leer a sus columnistas. Es decir, en todas las sociedades. España se ha leído poco y mal durante demasiado tiempo, y es verdad que va a costar
pero yo creo que una generación como la vuestra, que ya ha nacido, que asume que la cultura no es gratis, que se paga el Spotify, que se paga el Netflix, ¿por qué no va a pagar por leer a sus columnistas favoritos o sus reportajes o sus entrevistas, su periodismo de aquella marca con la que se identifica? Yo creo que esa batalla la tenemos que dar todos. Después del Mundo, estoy seguro, vamos, se rumorea que el País va a ir en enero al pago también, es Confidencial, el ABC, La Vanguardia, irán todos al pago. El Independiente de Casimiro lo ha hecho también hoy. No hay otra alternativa, es decir, es verdad que lo hicimos mal, porque durante 20 años regalamos nuestro trabajo, desde que se crea Internet hasta ahora mismo hemos regalado nuestro trabajo, pero hay que darse cuenta de que la alternativa es que directamente desaparezca el periodismo, que es otra opción. Oye, pues no, pues desaparece y ya solo se leen reseñas de Gran Hermano gratuitas en blogs, pues es otra opción. Pero cuando queramos leer y elaborar periodismo, vivir el periodismo y consumir periodismo, pues habrá que pagar por él, no hay más camino. ¿Y qué es lo último que has visto en series o en una película? Estoy viendo VIP, la de Armando Iannucci, que es una serie de sátira política norteamericana basada en esta vicepresidenta absolutamente disparatada de Estados Unidos, que es una forma de desintoxicarme del dramatismo de la política española. Yo llego después de hacer aquí todo el día de trabajo y contemplar reuniones entre Rufián y Lastra, y llego a mi casa y entonces pues me alivio viendo VIP en HBO, que me parece divertidísima. Tiene unos diálogos totalmente incorrectos, absolutamente irreproducibles, donde todos los políticos nadie cree en nada de lo que hace, pero todo es muy divertido, muy disparatado y muy correcto, y por tanto es como un bálsamo nocturno cuando llego a casa. Y para ir cerrando, te digo nombres y me dices lo que te plazca. Ana Rosa Quintana. Es un animal televisivo descomunal, cuyo secreto es que no tiene secretos. Es decir, yo cuando la conocí dije, la diva de la tele y tal, verás tú, esta caminará levitando 5 metros por encima del suelo. Pues no, lleva 14 años liderando las mañanas, por la sencilla razón de que es exactamente igual delante de la cámara que detrás, que eso es una cosa que solo tienen algunos elegidos. La gente se da cuenta de eso y le es leal por eso. Es decir, la gente de verdad, la gente con G mayúscula, que diría Pablo Iglesias, la gente es fiel a Ana Rosa Quintana porque no hay truco, no hay cartón, porque ella es como es exactamente igual. Podrían grabar lo que dice, los comentarios que suelta en la publicidad, y seguiría siendo ella. ¿Cómo se nota que Jorge Busto escribe? Porque le he dicho una palabra y ha soltado un discurso sobre Ana Rosa Quintana. Es un hombre de verbo fácil. Rafa Latorre. Rafa dijo de mí en tu entrevista, un amigo, que me parece lo más conciso y bonito que se puede decir. José Ortega y Gasset. La mejor prosa de la primera mitad del siglo XX. Carlos Herrera. Lo mismo que Ana Rosa, un talento brutal, una conexión... es una cosa de elegidos, ¿no? Privilegiada con el oyente. Eso es un don que te toca y... A ver, supongo que tendrás también su técnica, porque él empezó en la radio en la universidad, y ya pasa de los 60, que no se oye nadie, pero no, él tiene magnetismo. O sea, hay gente que tiene magnetismo. Tiene un aura. Yo lo vi y tenía un aura. Y el control que tiene de la voz. O sea, él hace el programa como si meara. Es lo que decía Delibes de Umbral, o al revés, ¿no? Escribe como si meara. Bueno, pues eso. O sea, él hace el programa es como si hubiera nacido haciendo radio ya en la incubadora, en el vientre materno. O sea, es una facilidad tan natural para la comunicación radiofónica con el oyente que no se puede estudiar. O sea, él es esto, como Ana Rosa, como él, esta gente, estos líderes lo son porque son auténticos, porque no son de diseño. Y cuando estás a su lado, y yo llevo ya 4 años con Ana Rosa y 5 con Herrera, pues te das cuenta de por qué están ahí. ¿Ferreras? Ferreras es un tipo, a mí me parece, conmigo ha sido siempre de un trato exquisito. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo vas a Ferreras y tal? Si este tío, los calzoncillos del 11M, es un sectario de izquierda. Yo a veces me cabreo mucho con él, le mando mensajes, joder, esto cómo lo dices, esto no sé qué tal. Pero tenemos una relación muy leal. Es un tipo que creyó en mí cuando ni siquiera el mundo se había fijado en mí. O sea, llevo 6 años trabajando con Ferreras en sus tertulias, en Al Rojo Vivo. Y
Es verdad que los programas no son imparciales, desde el momento en el que diseña la escaleta te está colocando los temas de los que tiene que hablar y de los que él tiene una línea editorial absolutamente orientada, y sin embargo siempre me he sentido libre a su lado para decir lo que quiera. Otra cosa es que tengo delante a 5 tíos que piensan lo contrario que yo, pero también hay que ir a esos programas para eso, ¿no? Ahora, no iría fácilmente a La Sexta si no fuera un programa dirigido por Ferrer. David Jiménez. Un impostor, un hombre que fracasó y que intentó vender su fracaso como un martirio de la meritocracia. No quiero hacer leña del árbol caído, pero la redacción, esta es una redacción muy plural, donde hay gente que vota a Podemos y gente que vota a Vox y a PP y a PSOE Ciudadanos, creo que menos a separatista, debemos de tener de todo. Y no hay ninguno, que no piense que este tío es un cara dura y un mentiroso. Toda la redacción está. Es decir, lo que pensamos es que él, igual que escribió una cosa que se llama El Director, podríamos nosotros escribir un libro que se llama La Redacción, y ahora vamos a decir lo que vimos cuando tú eras director, ¿no? Pero no lo vamos a hacer por cortesía. Manuel Alcántara. Qué pena, el decano, el último genio el último genio del columnismo clásico, ¿no? Un fin de estirpe. Alcántara era un tipo que había comido con Camba y con Ruano y que había sido amigo de Baroja y de Neruda y tenía el don. Yo le conocí en los años finales de su vida, me lo presentó Teodoro León Gros y las veces que bajaba a Málaga siempre comíamos con él y tenía el don de hablar con sentencias ya al final de su vida, de sentencias perfectas, ¿no? Que también lo tiene Raúl del Pozo. No, Raúl es más divertido, pero tienen ese don de columnista, de ser devorado por la literatura, de tipos que son literatura con patas, o sea, que han escrito tanto y han dedicado su vida a buscar frases perfectas, que ya son frases perfectas andantes, ¿no? Y conocer eso es muy impresionante, porque te produce el respeto de estar ante un clásico vivo, ¿no? Y eso lo he sentido con Alcántara y con Raúl. Yo me acuerdo de leer a Manuel Alcántara, recuerdo personal el día de Ramos, a Manuel Alcántara en el Ideal de Granada. Digo, qué jodidamente bien escribe este tipo. Hombre, claro, vamos a ver. Qué jodidamente bien. Hay el prólogo que escribe, los dos mejores prólogos de la historia del siglo XX de nuestras letras son el de A Sangre y Fuego, que ya está suficientemente reivindicado, de Chávez Nogales, y el de Mi medio siglo se confiesa en medias de Ruano, de sus memorias, escrito por Manuel Alcántara. Me costó 60 pavos en la librería de Viejo ese libro, y ese prólogo es una obra maestra. La cadencia de cada frase, ¿no? La eufonía del lenguaje, la capacidad para la metáfora no tópica, es un maestro, ¿sabes? Es un tipo que esculpió la piedad de Miguel Ángel en algunos, o sea, que llegó a tocar el cielo en varios de sus artículos. Y con eso cerramos. Un último mensaje para el estudiante de periodismo que... O de clásicas también. Sí, no, que estudie clásicas y no periodismo, no. El latín y el griego me ayudaron mucho, porque como tienes que estar todo el rato traduciendo y obsesionándote con la sintaxis para poder desentrañar, o sea, la clave de mi... Si mis textos tienen algún mérito, lo poco de mérito que puedan tener vienen del latín y el griego, en el sentido de que como yo durante años, 6 años de latín y 5 de griego, tenía que desentrañar en una lengua muerta a través de estructuras sintácticas su significado al castellano, eso me deformó para bien, creo yo, la cabeza a la hora de ordenar las palabras, ¿no? De ordenar muy bien las construcciones, ¿no? Luego a veces eso lo tienes que saber romper para no escribir un castellano demasiado encorsetado, ¿no? Pero esto del latín y el griego no hay que reírse de ello, porque creo que puede seguir favoreciendo a los periodistas. Respecto a lo que me dices, no voy a ser original, hay que leer. O sea, no puedes ser un buen periodista si no lees, pero leer autores muertos, o sea, no leer el Cosmopolitan, ¿no? O sea, está bien, seguramente leer pero hay que leer libros, libros de actualidad, libros que van a las escaparates de las librerías, pero hay que hacerse con un listado. A mí me ha ido mucho en la carrera un listado, las 50 mejores novelas del siglo XX español. Lo teclearéis por Google y habrá consenso, igual que se hace con las pelis, El Padrino, tal, Casablanca, bueno, pues las hay también de las 50. Cógete la lista y dedica un año de tu vida a leerte las 50. Cuando acabe ese proceso serás otra persona, mejor. A ver si para 2020 empiezo ya a hacerlo, de verdad, porque me va a llevar un tiempo. Jorge Busto, gracias por acompañarnos en esta entrevista y en la redacción del Mundo, que me parece, yo siempre digo, el Mundo es un pilar fundamental de la prensa de España, aunque ha recibido también muchas hostias del Mundo, ¿eh? Eso es lo que me gusta. Recibir hostias. Eso es lo grande del Mundo, que es como estar
como citando a las Torres, como estar en el Pequod, o sea, estás en una nave y vienen olas, porque porque hay medios claramente posicionados a la izquierda y a la derecha. Nosotros tenemos una línea editorial de centro liberal, pero centro derecha, liberal, pero pegamos al PP. Cosa que, o sea, yo no he leído en los últimos meses del País criticar a Sánchez, no lo he leído, y tampoco he visto grandes críticas al PP en el ABC. En nosotros tenemos esa posibilidad, y además la infinita independencia que te da que el hecho de que tus dueños sean italianos. No tienen ningún interés político en España, con lo cual tienes demasiada libertad. Y eso es muy bonito, porque somos peligrosos. Como somos peligrosos también nos sacuden. Y entonces, pero mola ser el periodista del mundo porque te sientes como en primera línea del frente. A veces es cansado, a veces llegas a casa y dices, joder, no sé, te me han montado el enésimo trending topic y realmente esta vez no era para tanto, ¿no? pero no la he liado tanto. En un momento como el que vivimos, ser periodista del mundo es un privilegio, es happy few. A ver, el titular, ¿somos peligrosos? Estaría bien para final de la entrevista, ¿no? Somos peligrosos. Somos peligrosos y lo pasamos muy bien. Gracias, Jorge. Carlos Padilla, El Cuarto Programa.